Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast Los Tiempos Digital. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta. Estamos todas las semanas, los miércoles, con podcast en nuestras distintas plataformas. Estamos en YouTube, en Spotify y también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Si le gusta este contenido, por favor denle un like, comparta, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Sin duda alguna, pues es un placer. Estamos ya en el episodio 74. Pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen por sus comentarios. También muchísimas gracias. Tratamos en lo posible traerles temas importantes, coyunturales, desde el punto de vista político, también análisis, literatura, cultura, todo lo que se refiere al arte. En esta oportunidad, en este episodio de podcast, es un invitado ya de la casa, de nueva cuenta. Vamos a hablar de literatura, vamos a estar dialogando con uno de los puntales fundamentales de la literatura boliviana y también latinoamericana, Gonzalo Lema. En esta segunda oportunidad, en este segundo podcast, nos da muchísimo placer tenerlo de nueva cuenta acá para hablar de su nueva obra, de su nuevo libro, que seguramente pues estaremos comentando a lo largo de estos 40 minutos con respecto a esta nueva entrega, pero también de otros aspectos fundamentales como es pues un grato placer siempre dialogar de lo que nos interesa, la literatura. Gonzalo, pues muchísimas gracias por estar de nueva cuenta y aceptar esta segunda invitación a podcast. Bienvenido. Muchas gracias Rudy por invitarme. Yo vengo con mucho gusto y dispuesto a conversar contigo sobre lo que gustes, por supuesto. Bueno, sin duda alguna, pues hablaremos primero de esta tu nueva novela, de esta nueva producción, cuarto tomo ya, de Santiago Blanco, ese personaje tan importante en tu recorrido, diría yo, de trabajo literario. A ver, el nombre me ha llamado mucho, poderosamente la atención. Hablemos con prudencia de nuestros muertos. Ese sustantivo prudencia le da mucho, yo diría, un toque de respeto y también, obviamente, de todo lo que significa y todo lo que ha sucedido en torno, digamos, a nuestra historia, pero también desde el ojo clínico de Santiago Blanco, ese personaje, una especie de alter ego, diríamos, de ti. Hablemos con prudencia de nuestros muertos. ¿Ha sido un poco tu idea o de alguna manera empujado por todo lo que significa, digamos, el trabajo investigativo de Santiago Blanco en torno al tema mismo? Hablemos con prudencia de nuestros muertos es un verso de Emily Dickinson. Uh-huh. Entonces esta novela mía es la cuarta novela de Santiago Blanco, pero Santiago Blanco tiene 3 libros de cuentos y una breve biografía escrita a 4 manos con Luis H. Antezana, Juárez, con Cachín. Entonces, esta colección son 4 tomos, 2 libros en cada tomo. Bueno, hablemos con prudencia de nuestros muertos. Encuentra a Santiago Blanco en Samaipata. Uh-huh. En Samaipata, como sabemos, hay mucha gente extranjera. Es una inglesa, una mujer mayor, que pinta con óleo en el Fortín, es decir, que sale del pueblo de Samaipata y trepa a las alturas donde está el fuerte de Samaipata y pinta allí óleos. Y ella además lee a Emily Dickinson, la novela. Entonces no solo tiene el título de Emily Dickinson, tiene también un epígrafe de Emily Dickinson, y a lo largo de la novela hay mucha lectura de poemas de esta poeta norteamericana que nombra a Bolivia en más de una oportunidad en su poesía, en más de una oportunidad. Bueno, en una apretada síntesis de esta novela, hablemos con prudencia de nuestros muertos, yo puedo decir que está ambientada en noviembre del año 2019, cuando Bolivia estalla. Uh-huh. Y estalla por los sucesos políticos, ¿verdad? Se afirma que hubo fraude y se afirma que hubo golpe de Estado. Es noviembre del año 2019. Y Santiago Blanco, que está volviendo de Villamontes, en la anterior novela estuvo allí, Hola mi amor, se titula esa novela. En Villamontes queda varado
entre dos orillas debido a esa circunstancia. Dos orillas, no puede retroceder a Santa Cruz, no puede adelantar a Cochabamba, la carretera está bloqueada. Samaipata es el inicio o el fin del Chaco, es el inicio o el fin de los llanos y de la Amazonía. Pero es un lugar precioso, indudablemente, esa es otra orilla, pero además está en medio de estas dos ideas sangrientas, si hubo fraude electoral, si hubo golpe de Estado, ¿no? Pero varado, reitero, como está, él a su arribo, con la flota, con otros pasajeros, ya advierte en las alturas, colgado de un ceibo, un ahorcado que resulta ser un cura. Entonces va a quedarse en Samaipata porque el conflicto no se resuelve de un día al otro, el conflicto político nos ha durado más de 20 días. Entonces él resuelve o intenta resolver ese problema y en ese afán se encuentra con otra ahorcada pero con anterioridad y hasta tropieza con un tercer muerto circunstancial, enemigo suyo por cosas de la vida. Entonces todo ese conjunto de problemas son la novela Hablemos con Prudencia de nuestro muerto, fondo y forma. Eso es, y esta novela la voy a presentar en Cochabamba en septiembre. Bien, ahora partiendo, digamos, de un hecho histórico, indudablemente real y bastante complejo, seguramente a partir de esa instancia Santiago Blanco va un poco escudriñando y al margen de eso como una forma de investigar, obviamente es una novela policíaca. ¿Cómo concatenas tú en este trabajo, digamos, los hechos sucedidos y obviamente todo lo que significa el talento investigativo de Santiago Blanco? Pues es decir, desde no es cierto que tanto escritores como lectores en Bolivia afirman que para narrar un beso de amor hay que indicar quién es el presidente de la República. En estas novelas policíacas se requiere lo mismo, ¿no? Un contexto, un marco. Y por ejemplo, yo tengo un cuento que se llama Dios Angelina sobre las manos del Che. Tengo Que te vaya como mereces sobre el Hotel América o Américas en Santa Cruz. En este caso, este es el contexto, el que acabo de referir. Y eso más bien permite que los personajes estén como acolchonados, parados, pues en territorio firme, ¿no? Bien firme. De otra manera, sin un contexto histórico, estarían, a mi juicio, como flotando, volando, y no le convendría a la novela. Pero a partir de ese contexto ya se hace la vida. Por ejemplo, Santiago Blanco no va a entrar en el debate de si hubo fraude, claro, o si hubo golpe de Estado, porque a su juicio sucedieron ambas cosas, ¿no? Eso lo dice de pasada, porque no le importa tanto, ¿no? Hubo una candidatura inconstitucional y una posesión de una presidenta de manera inconstitucional. Pero ahí lo importante es resolver qué pasó con el cura del pueblo y qué pasó con la quechua en Samaipata, la joven quechua en Samaipata y así. Entonces es novela policial efectivamente y va a meterse con las personas moradoras, residentes, habituales o naturales de Samaipata, que es un precioso lugar. Todos los bolivianos hemos escuchado de Samaipata o hemos ido, y está frecuentado, ya son moradores, algunos extranjeros, pero está frecuentado permanentemente por gente que nos visita de afuera y por muchos bolivianos también, debido a esas características que señalaba. Es una localidad maravillosa, que antes era Valle Grande, formaba parte de la provincia. Por ahí pasa la columna del Che Guevara por la quebrada, ¿verdad?
e ingresa a la columna, sin él, sin el Che Guevara, ingresa a la columna Samaipata, pero luego Samaipata ha devenido a pertenecer a la provincia Florida, ¿no? Es un lugar hermoso, hay que visitarlo, en fin, yo lo he hecho y no ha sido a propósito de la visita que surge la novela, más bien empecé a escribir la novela y luego viajé a constatar cuestiones a Samaipata. Ahora, en un país como el nuestro, donde la palabra muertos, ¿no?, es casi una palabra recurrente por una serie de conflictos también históricos, etcétera, etcétera, ¿cómo se resuelve no solo la connotación, digamos, de la novela, hablemos con prudencia de nuestros muertos, con respecto a esta marca casi difícil de resolver de los muertos en nuestra historia, ¿no? Por ejemplo, tú te refieres a los conflictos de 2019, sin duda alguna, hasta ahora poco como que nos llama la atención los muertos que hubo en esa época y en otras también. Santiago Blanco está consciente de eso, es decir, de que la palabra muertos y la investigación, digamos, de los muertos es recurrente y al mismo tiempo difícil de resolver. Sí, es difícil de resolver y Santiago Blanco es un ex investigador de la policía, pero él está más bien abocado a la criminalidad ciudadana, social, criminalidad que anida en las ciudades grandes, intermedias, como por ejemplo Samaipata, ¿no? Pero perdón que te corta, pero estos tres muertos, por así decirlo, pues tienen otra connotación, o más bien tienen digamos, un resultado de todas las revueltas, de todo el conflicto en sí. No, más bien son problemas de amor y hasta de vicio, ¿no? Porque hay mucha droga por ahí, ¿no? Entre comillas, mucha, pero hay. Entonces, respecto a los muertos de la política, es casi una excepción el gobierno de Jaime Paz, que no tuvo muertos a propósito del gobierno, de la represión, aunque sí tuvo 3 o 4, que fue la banda de secuestradores de Lonsdale, ¿verdad? Ese episodio también yo lo tengo en un cuento. Lo tengo, sí, se llama El Gordo de la Paz. Pero lo habitual en nuestra democracia de 42 años, estamos pronto a cumplir los 42 años, son los muertos. Claro. Todos los gobiernos nos dejan un reguero de muertos, ¿verdad? Y prácticamente no hay castigo, no hay aplicación de la ley penal para los responsables de aquello, prácticamente no. Se ha tratado de achicar el marco jurídico para encontrar a los responsables con más facilidad. Por ejemplo, que para sacar al ejército, eso implica ya armas de combate, en fin, ante revueltas populares, se tiene que firmar, ¿no?, un decreto presidente y ministros. Entonces eso va direccionando mejor las responsabilidades, ¿no? De todas formas se nos zafan, se nos escapan, y en Bolivia es bien común que las gestiones de gobierno terminen con su buena lista de muertos producto de la represión. Hablemos un poco de Santiago Blanco. Este cuarto libro, este cuarto tomo, es fundamental para ti, porque de alguna manera, bueno, obviamente no va a desaparecer Santiago Blanco, pero es una conclusión, es un cierre, digamos, de ese acompañamiento tuyo a lo largo de todo el trabajo que has estado haciendo, o más bien pasa a una segunda etapa
Santiago Blanco casi como una especie de heterónimo para poder un poco establecer un vínculo ya casi independiente de ti. Es muy interesante lo que tú indicas, señalas y preguntas. Muy interesante. Este cuarto tomo, por pura casualidad, encuentra a Santiago Blanco en la primera novela, Hola mi amor, en Villamontes, ya lo decía, y en la segunda novela lo encuentra en Samaipata, está fuera de Cochabamba, ¿no? Está fuera de Cochabamba. Pero en la primera novela, cuando está en Villamontes, él va con la esperanza de armar hogar con Gladys, la mujer que él conoció 30 años y un poquito más atrás, ¿no? Pero eso no funciona. Gladys, que es propietaria de una sabalería, de un restaurante que vende sábalos fritos al mediodía y en la noche silpanchos, es donde llega Santiago Blanco en Hola mi amor. Es más, él va a freír los sábalos y él va a ser el mozo en la noche con los silpanchos. Gladys, ex prostituta, se convierte al catecumenado. El catecumenado es un intento del Papa Juan Pablo II por catequizar o recatequizar a sus feligreses, que son millones en el mundo, pero bien lejos de la doctrina católica o cristiana. Entonces a ese esfuerzo se llama catecumenado, ¿no? Y el catecumenado atrapa a Gladys, que reitero había sido prostituta, y la convierte en catecúmena. En cambio Santiago Blanco, que fue policía, continúa pues siendo policía, pero ya ex policía, pero con la mentalidad y la conducta, ¿no?, de policía. En esta siguiente novela, Van Juntas, Santiago Blanco pues ha iniciado otra búsqueda de un lugar donde vivir. Él es cochabambino, propiamente es punateño, ha vivido aquí en Cochabamba, un hombre solo, y piensa que aquí tiene que ser la cosa, aquí tiene que armar algo parecido a un hogar, con alguien o solo. Entonces, yo no me propongo, en definitiva, narrar ocurrencias mías. Lo que hago yo, más bien, es esperar. Esta novela, esta que estoy presentando, la escribí durante la pandemia del COVID, un año después del 2019, el 2020. Yo más bien espero que se manifieste él, y cuando ya no puedo aguantar más, recién me siento a escribir. Entonces, creo que son solo 4 novelas, 3 libros de cuentos. En los libros de cuentos se puede advertir que él está narrando casos que se le presentaron como investigador de la policía o tiempo después. En cambio, en las novelas, él está atendiendo cuestiones que van a convertirse en hitos en su biografía personal, ¿no? Creo que es el caso. Entonces, no podría continuar con la siguiente novela si no se publicara Hablemos con prudencia de nuestros muertos. No podría. Ahora, hay algo paradójico en este tema, ¿no? Es decir, por ejemplo, nuestro país es un país irresuelto, Gonzalo, por varias razones, ¿no? Hay hitos históricos que hacen que temas fundamentales a lo largo de nuestra historia no se hayan resuelto, ¿no? Y digo paradójico porque indudablemente pues Santiago Blanco, no sé si a lo largo de los 4 tomos los resuelve algunos hechos que investiga, pero sin duda alguna, y aquí viene mi pregunta, es que en un contexto tan complejo como es el nuestro, una sociedad tan dispersa, un sistema de gobierno tan complejo y tan polémico también, donde no acaban de resolverse sus instancias, por ejemplo, jurídicas, de seguridad, etcétera, etcétera, hace más bien que la gran mayoría de los bolivianos seamos ciudadanos que descree un poco de la justicia y de lo que se pueda resolver, ¿no? En ese sentido, Santiago Blanco ha tenido algunos conflictos
en ese proceso, digamos, de la elaboración, se ha tenido que chocar con una policía, por ejemplo, que es absolutamente corrupta, donde casi poco menos que no se puede investigar y una serie de temas que imposibilitan, digamos, el trabajo. Sí, sí, de manera permanente, ¿no? Es más, él relativamente joven, con mucho servicio por delante en la policía, él renuncia más bien a la policía, renuncia a los 50 años y él se va porque la institución es todo lo que indicas, un freno, un nido de corrupción, no está del lado de la justicia, no ayuda a restañarla, a recomponerla, no, inclusive agrava. Entonces él renuncia a aquello porque es un hombre bien ético, Santiago Blanco, bien ético. Tiene mucha travesura en su vida, pero es fundamentalmente ético. Respecto a cómo somos, referido por supuesto a este tema, yo estoy plenamente de acuerdo. Y veamos que frente a la narrativa policial, novela policial gringa, por ejemplo, un fuerte contraste, los investigadores, esto se advierte en las seriales de televisión, pero ni hablar en las novelas, los investigadores investigan tan a detalle porque deben alcanzar la plena prueba. Claro. El fiscal solo con la plena prueba va a ir al juez. ¿Y por qué es eso? Es porque en el fondo hay confianza en su sistema. Entonces ellos apoyan, reconfirman su apoyo al sistema trabajando de esta manera. Nosotros, sociedades desorganizadas, todas las de Latinoamérica, más que todo, bueno, las andinas más parecidas a nosotros, en fin, irresueltas como indicas tú, no tienen sistema o no tienen confianza en ningún sistema porque el sistema no se presenta claro, fuerte, contundente, no. Claro. Y sin embargo, el mejor ejemplo para cazar esta falta de confianza en un sistema no nítido, y yo lo tengo en el padre Brown de Chesterton, que también se ve en la tele, ¿no? Chesterton es el autor. Y es que cuando los casos, según el padre Brown, no son tan graves, él los suelta nomás a los delincuentes, ¿no? Dios se va a ocupar de ellos, él ya los ha reñido, los suelta, ¿no? Los muy graves, claro, los deriva a la justicia ordinaria vía policía. En nuestro caso funciona más o menos igual, tendría que ser muy grave para que vaya a dar al fiscal, al juez y a las cárceles. Claro. Muy grave. Lo que normalmente sucede es que todo se queda a medias, como sabemos, y hay arreglo entre partes civiles y el fiscal se alza de hombros, siente un alivio, no da abasto a tanto problema, claro. No tiene ganas tampoco. Pero en ese sentido, Gonzalo, obviamente Santiago Blanco tiene un otro problema mayor. Y es justamente lidiar con esto, con todo lo que acabas de decir. Es decir, no solamente es la investigación y el proceso investigativo, sino también el poder lidiar con esta otra forma de ponerle cortapisas, el tema de la corrupción, etcétera, tomando en cuenta de que, como tú dices, Santiago Blanco es un tipo pues correcto y ético, ¿no? Tiene esos problemas y además Santiago Blanco arranca en la literatura con 32 años, ahora ya tiene más de 60 en esta novela, ha ido creciendo y ha ido también arrastrando enemigos, ex camaradas. Seguro. Ex camaradas, ¿no? Seguro. Porque no se entierran los problemas, no. Santiago no se dejó someter al modus operandi de la policía, no. Él siempre actuó de manera ética, ¿verdad? Aún a costa de su institución, de sus camaradas, recibe golpizas de parte de ellos, camufladas, lo embuten de cocaína en alguna oportunidad para de una vez deshacerse de él, ¿no? Prontuariarlo, y él supera esas circunstancias para hacer lo que es, que no es mucho. Es un ciudadano, Santiago Blanco, claro. ¿No? Es un ciudadano humilde pero atrevido,
algo, es bien orgulloso, en fin, pero es pues decente. Es Claro. un hombre bien ético. Cosa que también seguramente en su momento le trae serios problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Toda esa conducta, Rudy, en nuestro país, toda esa conducta. Exacto. Por eso mismo yo te entiendo perfectamente ese apasionamiento por pues trabajar en torno a la novela policíaca y obviamente a la novela negra. Porque es denuncia, ¿no? Claro, es denuncia social permanente. por supuesto Claro, que sí. Quiero traerlo aquí a este diálogo a Pepe Carvalho, Gonzalo, ese personaje emblemático de Manuel Vázquez Montalbán, que en su momento él militaba en el Partido Comunista Español y una serie, digamos, de problemáticas políticas, ¿no? En este caso, Santiago Blanco ¿tiene alguna línea política o es una persona absolutamente neutral que también está en pos de combatir un poco este conglomerado, digamos, de controversias políticas para llevar adelante una investigación más o menos fluida? Bueno, a diferencia de Pepe Carvalho, el extraordinario investigador de Vázquez Montalbán, que en la juventud fue del Partido Comunista y casi de inmediato fue de la CIA. Exacto. Y arrancan sus aventuras con el libro Yo maté a Kennedy, ¿no? A diferencia de él, que es muy libre, Santiago Blanco, pues más bien es de tradición. Él es udepista. La caramba. Claro, porque debido a su edad, él ve el año 82 cómo se instala el primer gobierno de la democracia boliviana. Él tiene 23 años. Eso quiere decir que él vivió los 18 años del militarismo, ¿verdad? Claro. Entonces él ve cómo la generación de Siles y la de Jaime Paz precisamente y otra, bueno, esas generaciones son las que van a instalar el gobierno de la democracia que hasta ahora vivimos los bolivianos. Él es, por lo tanto, udepista. Él responde a ese conglomerado de esfuerzos notables con sus muertos, por supuesto, que instalan la democracia en Bolivia. Luego desaparece la UDP, cada quien se va por su lado, los partidos por cuenta propia, pero él se queda con el corazón en la UDP. No he visto, no he oído que él hable maravillas del doctor Siles, que se podría hablar maravillas, era un hombre pro derechos humanos, ¿verdad? Ni de otros líderes como Jaime Paz y los otros, no, pero él es udepista. Ahora, con el tiempo, Rudy, se advierte que él va desarrollando conciencia política, casi en solitario, y goza del proceso social de lo nacional popular, es decir, los movimientos de los pueblos indígenas y los mestizos del indígena, ¿no? Todo el mundo cholo, vamos a decir, claro, ¿no? Del país entero con su matriz indígena, y él disfruta mucho de eso. Le encanta el proceso que tiende a trabarse, que tiende a retroceder, claro, o a desaparecer, en fin, pero se advierte que eso le provoca más simpatías que los partidos políticos que surgen en la clase media, que duran poco o nada, que mueren con sus líderes. Hay una escena en Hola mi amor, que está en este tomo, en este cuarto, cuando él está distribuyendo los silpanchos, está de mozo, y una pareja de gente bien mayor, fundadores de, él se burla así, fundadores de Villamontes, están haciendo apuestas, porque dicen primero, observando sus ojos, ustedes del Valle Alto. Ahí aciertan porque él es punateño, ¿no? Claro, es un ojoso, sí, ojos negros, lindos, ¿no? Y van así haciendo apuestas, el esposo con la esposa para un matrimonio ya de ancianos, pero algo le molesta a Santiago Blanco de la actitud de estos señores. Algo. Entonces él empieza a responder de otra manera, con mucha ironía, con mucha carga, ¿no? En fin, y ahí es donde él les indica que es udepista.
les dice que es udepista. Y la UDP, por supuesto que Claro, no había. claro. Pero, o sea, defiende su udepismo partiendo el hecho de que, digamos, es la puerta de entrada un poco a lo que tú decías, el tema de la democracia, ¿no? Así es. Entonces él es udepista, como es bilstermanista, ¿no? Al Bilsterman no lo ha visto tanto, lo ha visto justo en su época pobre, cuando después de la generación de Taborga, ese equipo del 80-81. La época de oro, digamos. De Jairzinho, claro. ¿no? Entre otras cosas, pues tú eres, por así decirlo, un futbolista, aficionado al fútbol, pero yo empecé a ir al fútbol con la generación más bien de José Isa. Ya. Sé de memoria esa alineación. Era el 72, 73, 74, un equipo poderoso. Era José Isa, Olivera, Pérez, Ponce, Puset, Bravo, el chileno, Vargas, el nene, Sí. Milton Choana, Juan Carlos Sánchez, Limber Cabrero Rivero, que era el capitán, y alternaban en la izquierda Adriano Bernal, Gangas, Baptista. Claro. Y otros muchachos hermosos. Era una linda época. Santiago ha visto a esos. Ya ha visto un poco de la generación de Gastón, de Taborga, de Jairzinho, etcétera, ¿no? Donde todavía está José Isa, ¿no? Claro, pero seguro, ya no es tan asiduo. Lo que sucede, inclusive, es que él, en uno de sus viajes de investigación, se trae de Independencia, capital de Ayopaya, esta provincia subandina, cochabambina, que está a espaldas del Illimani, se trae una llama. Caramba. Se llama María Berta. Y se la lleva a su cuarto. Él vivía en la Calama, ahí frente a la reja posterior de la Albina Patiño, Ya. en Cochabamba. Sí. Ahí ha vivido mucho tiempo. Ahí conoce a Gladys también, que trabajaba en un clandestino 2 puertas más allá, y por ahí nomás estaban las pancherías. Claro. Entonces él cría una llama que, según se narra, después va a ser longeada precisamente por un camarada que esté en desacuerdo con la rectitud de Santiago Blanco. Entonces, así, en ese tono nostálgico, melancólico, distante, pero enraizado en el corazón, él es udepista. Bien, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver con esta dualidad, digamos, entre tú y Santiago Blanco. A ver, ¿cuáles son los riesgos que tú corres como Gonzalo Lema de establecer, digamos, un vínculo, no sé si estrecho o más o menos distante con Santiago Blanco, con respecto a nuestra realidad, a esta realidad? Es decir, ¿cuál es la línea, digamos, casi delgada que los separa para que tú no caigas en disquisiciones, digamos, más complejas con respecto a lo que él te pueda obligar a hacer? Lo que sucedía, por ejemplo, con Álvaro Mutis y Macrol el Gaviero, era que Macrol era un desgraciado, así un vividor, ¿no? El Gaviero en cada puerto tenía sexo con prostitutas, se farreaba, etcétera, etcétera. Y llegó un momento en el que Álvaro Mutis dijo: lo voy a matar a este cuate, porque me está volviendo loco, ¿no? Tanto ha avanzado en mí su vida un poco desordenada, que yo ya estoy casi esclavizado de lo que él me pueda decir. Entonces, mi próximo trabajo, porque Macrol el Gaviero se llama Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero. Y realmente pasó eso, ¿no? Pasó que llegó un punto en el que prácticamente hubo una gran enemistad. Mi pregunta es esa, justamente: ¿cuáles son los riesgos que tú ves, digamos, en este proceso con el tema de Santiago Blanco, de decir un día en que Santiago Blanco ha obtenido tanta autonomía que me obliga inclusive a crear otros ambientes, otros personajes, otras ideas en función de él y ya no tanto de mí?
Claro, sí. Pero Álvaro Mutis era bastante macrol. Claro, por supuesto, ha estado en la cárcel ahí en México. Exacto, se advierte. Mutis era un bebedor. Por supuesto. Borracho bárbaro. Ha estado en esa cárcel de un nombre larguísimo. Sí. Era bastante sinvergüenza, ¿no? Claro. Como esa oportunidad en la que con su gran amigo García Márquez se sacan un cuadro de la casa de Carlos Fuentes, sí, exacto, con Carlos Fuentes ausente, y lo empeñan en una taberna para seguir farreando, ¿no? Bueno, sucede eso. En mi caso, no. Yo mismo figuro como personaje en el cuento largo que se llama Fue por tu amor, María, en el que nos conocemos con Santiago Blanco, y Santiago Blanco toma la rápida decisión de odiarme. Es decir, yo soy falso. A sus ojos yo soy absolutamente falso, porque yo no soy borracho, no tengo vicio alguno, soy fifí, ¿no? Soy muy clase media, ordenadito, modosito, poco ocurrente, anodino, ¿no? Pero fundamentalmente falso. Aquí, en ese momento, se abre la brecha entre el autor y el personaje. Y luego vuelvo a aparecer con Santiago Blanco en la novela Que te vaya como mereces, cuando para colmo de males, Santiago Blanco, que está enamorado de Gladys, de quien hemos hablado ya, que es la ex prostituta, está también coqueteando con la farmacéutica, a quien la lleva a pasear por el Valle Alto, una novedad para la farmacéutica. Claro. No había salido de la ciudad hacia los valles cochabambinos tan bellos, ¿no? El Bajo, el Alto, él la lleva al Valle Alto. Y como buen punateño, obviamente. Sí, claro. Pero termina ella, que se llama Margarita, casándose con, más bien, Gonzalo Lema. Esa es una decepción enorme. Eso atiza el odio contra el autor, contra Gonzalo Lema, etc. Bueno, yo desde el primer cuento que escribí, hace más de 30 años, porque yo escribí el cuento cuando era treintañero, pero decidí publicar al estar realmente seguro de su validez. Entonces sumé lentamente los primeros 4 cuentos para Un hombre sentimental, que salió 10 años después, en la década del 90, 91, algo así. Salió bien tarde. Entonces, porque yo quería cuidar esto que se me había ocurrido, que era novela policial, narrativa policial, y había encontrado un personaje que era Santiago Blanco, ¿no? Entonces lo he cuidado tanto que puedo practicar lecturas analíticas de sus novelas, ¿no? Digamos, forzando un poco como Freud, viendo a Moisés recibiendo los 10 mandamientos y practicar un psicoanálisis. ¿Qué está pensando? Claro, ¿no? Exacto. Bueno, y yo puedo hacer lo mismo con Santiago Blanco y saber por qué. ¿Por qué ha dicho eso? ¿Por qué actúa así? ¿Qué dolores tiene de la infancia? ¿Qué le pasó en la adolescencia y la juventud? Etcétera. Entonces lo conozco muy bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Que yo no voy a forzar ni su extensión ni su brevedad. Yo voy a escribir lo que puntualmente es y requiere Santiago para tener una existencia literaria primero, pero luego acompañar la vida de la gente de carne y hueso. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, Adolfo Cáceres Romero, el escritor cochabambino, hondureño, radicado aquí, que ya lamentablemente ha fallecido,
él tiene un cuento en el que se presta Santiago Blanco y su investigador es Santiago Blanco, ¿no? Es decir, Sí. que Santiago Blanco va haciendo ese campo inclusive entre los escritores y lo van a usar nomás, ¿no? Los que se animen. Hay una tesis sobre Santiago Blanco de un estudiante que no está muy de acuerdo con el autor, Lourdes Reinaga, pero ha escrito una tesis y tiene la breve biografía literaria de Santiago Blanco hasta donde va, nada menos que hecha en colaboración con Cachín Antezana, con Luis H. Antezana, quiero decir, ¿no? Entonces, no, yo no voy a forzar nada, ni le voy a cortar la vida, ni se la voy a alargar. Va a ser estrictamente lo que deba ser, lo que él convoca y se acabó. Pero sin duda alguna creo que, bueno, con todo lo que tú dices, me da la impresión de que en esa dualidad el que manda eres tú, ¿no? Es decir, desde el punto de vista, digamos, del accionar, de lo que podría ser, digamos, posteriormente Santiago Blanco. Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué margen de autonomía tiene él? Es decir, ¿se extiende, digamos, a otros pasajes de su vida? Hay muchas cosas que se desconoce de su vida. ¿Se va a ampliar un poco el tema? Como lo que ocurría, por ejemplo, con Bernardo Suárez, ¿no? De Fernando Pessoa, que ha sido uno de sus heterónimos, digamos, más allegados a él, digamos, el más vulnerable de todos los demás, porque los demás eran absolutamente, diametralmente opuestos a su posición como ser humano y como poeta, digamos. Bernardo Suárez era un poquito más su intimidad, ¿no? Y a él le brinda más amplitud con respecto a sus vivencias, de dónde venía, dónde nació, quiénes eran sus allegados, le da una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. A Ricardo Reich no le da una fecha de muerte, por ejemplo. En este sentido, ¿te seduce la idea de darle más amplitud a Santiago Blanco con respecto a su vida? ¿Qué podría pasar, digamos, en un futuro con él, sus relaciones, etcétera? Es que no lo sé y por eso insisto en que no domino, Rudy, yo, va a dominar siempre él. Voy a escribir cuando sea inevitable y porque está a ojos vista que hay que narrar eso de Santiago Blanco, que cada vez es mayor, ¿no? Está más crecido, más viejo, ¿no? Y acerca de una mirada hacia atrás, una suerte de contabilidad de su vida, bien podría yo hallar temas para cuentos, ¿no? Cuentos de anécdotas o casos suyos como policía, ex policía frente al crimen y hacer una colección de cuentos, pero eso no lo he pensado, no lo he sentido como necesario, no tengo el impulso. Cuando no tengo el impulso no escribo porque yo soy un escritor veterano ya, ¿no? Claro. No, yo diría consagrado, ¿no? Ah, gracias, pero también veterano, porque mira, Rudy, yo empecé bien joven a publicar libros y veía a mis mayores, a quienes admiraba y respetaba mucho, ha sido así, hasta que han fallecido casi todos, ¿no? Y resulta que, claro, ahora yo soy el veterano, junto con la gente de mi generación, somos los veteranos. Entonces, si no encuentro impulso real, cierto, yo no muevo un dedo, no escribo nada. Claro. Pero si lo siento, escribo. Y respecto a Santiago, yo entiendo las diferencias entre él y yo. A mí me gusta muchísimo cómo es él, su forma de ser, y me conduelo también de ciertos temas, pero tal vez a mí me duelen más que a él. Por ejemplo, su soledad.
ha llegado a esta edad solo. Ha fracasado con la única mujer que podía estar, que era Gladys, más por culpa de Gladys que por él. Él realmente se esmeró en armar un hogar. Luego los desengaños en una actividad como la suya son pues en número mayores, claro, ¿no? Claro. De las satisfacciones o realizaciones. Pero por ejemplo admiro su conducta frente al dinero. Uh-huh. Él ha atendido casos de gente con dinero, uh-huh, ¿no? La clase media alta. Él no los llama así, les dice los pudientes. Y casi los esquilma resolviéndole los casos. Uh-huh. Les cobra muchísimo, pero claro, a cambio va a guardar el secreto, claro, etcétera, ¿no? Él no ahorra. Él no tiene dinero en cooperativa, que sería lo natural, o en banco. Él no tiene nada. Nada, uh-huh, ¿no? Ha comido siempre bien, siempre que ha podido ha comido bien y ha bebido bien, aunque no, uh-huh, es precisamente borracho, es más comilón que borracho, ¿no? Uh-huh. Es más comilón, de silpanchos fundamentalmente, uh-huh, ¿no? O de rellenos de papa. Eso hace más que beber, pero también ha bebido, ¿no? Uh-huh. Y, pero es un hombre que además fue criado por la tía Julieta, no tiene una sola frase acerca de su papá, muy poco sobre su mamá. Uh-huh. Ha, por suerte, practicado el retorno a Punata en sus vacaciones de policía, en sus 30 años, un poco más. Así que los amigos de la infancia, algunos le quedan. En fin. Esas cuestiones que son tan lejanas para mí, ¿no? Tan ajenas a mi vida, tan ajenas. Pero llega un momento en el que de alguna manera pues abrazas también un poco con distancia eso, ¿no? ¿O no? Es la vida que yo no he tenido, que no he vivido, una vida de aventuras que hubiera en parte querido tener, porque ya todo el mundo sabe a estas alturas del partido que al escritor casi nunca le pasa nada, casi nunca le sucede nada. O le pasa y no pasa nada. Porque está encerrado ahí entre cuatro paredes, lee o escribe. Pero hay un momento en el que se tiene que exorcizar todo eso, ¿no? Sí, que es cuando escribe. Claro. ¿No? Ahora, yo no vivo de forma tan, estricta, no. Yo salgo a dar mis trotes por la laguna Lalay, uh-huh, doy una vuelta. Uh-huh. Troto 3 veces a las semanas, pero solo una vez alrededor de la laguna. Ejercicios, mucho cine. Y últimamente, claro, pues, estoy siendo bien fácil para convocatorias a tomar un café, a fumar un cigarro. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Porque, claro, por supuesto. Porque nosotros vamos a desdeñar el mundo exterior, el uh-huh, mundo de nuestra humanidad. Nosotros, correcto, formamos parte de esa humanidad. Compartir con ella es hermosísimo. Claro, maravilloso. Claro. Por otra parte, no todo está en los libros. El valor del diálogo, uh-huh, por ejemplo, Rudy, tú que aprecias tanto eso, precisamente, tienes 74 programas, uh-huh, ¿no? Es solo un ejemplo de tu afición al diálogo, ¿no? Entonces, no todo está en los libros, la vida está por todas partes, ¿no? Exacto. Y hay que, pues, vivirla a plenitud, uh-huh, de lo posible. Bien, unas 2 o 3 preguntitas más, Gonzalo. La primera tiene que ver un poco con lo que se está viviendo en la patria, ¿no? Indudablemente, pues hay unas coyunturas más o menos complejas, ¿no? Como un poco retomando lo que decíamos casi al principio, nuestra patria es una patria irresuelta. No se han resuelto muchos temas y seguramente no se resolverán a lo largo del tiempo. Y uno de esos temas es indudablemente el tema social, ¿no? Y también el tema político así de pasada, diría, pero sobre todas las cosas el tema social, que siempre pueden dar lugar a conflictos con temas políticos.
Siendo así que Bolivia pues prácticamente tiene cosas pendientes con los bolivianos desde el punto de vista histórico. ¿Cómo ves tú esta textura política casi insultante, diría yo, para el ciudadano común, para el ciudadano de a pie, que no acaba de parir, que no acaba de resolverse, ¿no? Lo que decía un poco Zabaleta Mercado, antes de pensar en un yo, hay que pensar en un colectivo, en un nosotros, ¿no? El yo individual siempre va a ser restrictivo, siempre va a ser problemático. En cambio, un yo colectivo va a facilitar un poco los caminos para resolver un poco los conflictos. Siempre es una especie de rueda de Sísifo, ¿no? Siempre estamos empujando y cuando ya estamos llegando de nueva cuenta tenemos que empezar. ¿Cómo ves tú en este momento desde tu perspectiva, desde el trabajo que has estado elaborando, como yo diría, digamos, veedor de todo lo que pasa? ¿Todavía tienes algún tipo de escepticismo o eres bastante, digamos, qué sé yo, tienes una visión más esperanzadora del tema? Tengo una visión esperanzadora, pero empiezo por lo final porque sí estoy de acuerdo con lo que anotas tú, Rudy. ¿A qué me refiero? Y esto lo he aprendido escuchando hablar al cientista político boliviano Gonzalo Rojas Ortuste, no hace mucho, en una entrevista. Miren, nosotros hemos asimilado bien la idea del Estado plurinacional. Hemos terminado comprendiendo, visibilizando, viéndolos, a los pueblos originarios, algunos ya en vías de extinción, otros poderosos, fuertes, ¿no? Aymaras, quechuas, son muy fuertes, pero hay varios pueblos que siguen como siempre, Huenayec, chirihuanos, matacos, trinitarios, etcétera. Son 36 pueblos, ¿no? Hemos entendido entonces que nosotros somos un conjunto de naciones que hacen a una nación cívica, a un Estado. Hasta ahí vamos de lo más bien. El boliviano de clase media no siente dolor cuando se invierte dinero fiscal en el desarrollo rural, del agro, digamos, riego por aspersión, o no se pone feliz, o que haya más represas, más chicas o medianas, camino al cono sur donde está Campero, ¿no? Aiquile, su capital, o Misque, en fin, o en el Valle Alto, etc. No tiene problemas de eso, no le duele que se invierta a favor de lo rural, del agro en particular, etcétera. No, más bien al boliviano le duele que se me quemen los bosques, etcétera. Pero ¿qué falla con esa visión ya plural? Falla precisamente la política. En esa actividad, inclusive los ejecutantes de la pluralidad, el gobierno del MAS no ha sido plural políticamente, ha hecho una serie de acciones para más bien aplacar, asfixiar y extinguir la pluralidad político-partidaria desde un principio. Eso se nota, se advierte, le cuesta tanto al gobierno del MAS en su segunda versión con don Lucho Arce, convocar a cumbres políticas, los líderes políticos que no son tantos, que son más bien pocos, y llegar a acuerdos políticos en beneficio del Estado y no del partido político ni del gobierno de coyuntura. No, entonces ese punto es contradictorio, nocivo de parte de la actividad política del gobierno. Debería también reconocer que la pluralidad no solo es étnica, cultural, claro, sino política, en el ejercicio político partidario, en la visión de patria, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esto me parece revelador, Rudy, si me permites. Nosotros estamos en vísperas de cumplir 200 años de fundación de la patria, pero la sociedad boliviana tiene 400 años.
porque arranca Claro. con Charcas. Claro. Nosotros dos estamos conversando hoy día, imaginemos que sea 5 de agosto de 1825 y mañana vamos a fundar la patria, 6 de agosto de 1825. Pero hasta el día de hoy, ¿qué somos? Somos ciudadanos de Charcas. Esos ciudadanos de Charcas, esa sociedad de Charcas, que era un territorio aún más grande que el actual, ya tenía 200 años. Más estos 200 años de la República son 400 años. Yo creo que eso ha generado un sentimiento, un cordón umbilical como para amarrar el oriente, los valles profundos, Chaco incluido, el altiplano ni hablar, ¿no? Amarrar a su población y amarrar a su historia, porque ese bello libro de Jaime Mendoza que se llama Macizo Andino, ¿verdad? En el que se demuestra cómo esos brazos cruzados que son la cordillera occidental y la oriental que da al mar, la occidental es donde está el Illimani, esos brazos que bajan de ahí, que son los ramales de Yungas, el Tunari, etcétera, y que se van a hundir en el Beni, o más al sur, el ramal de Charcas, donde está el Aguaragüe, la hermosa cordillera que en la guerra del Chaco los paraguayos llegan a cruzar, claro, y les significa el fin, Sí. ¿no? Por donde cruza el Pilcomayo después de haber hecho un forado a la cordillera. En fin, todo eso es el hábitat de los bolivianos y antes de los andinos. O sea, se puede afirmar que todo eso es andino. Porque es la composición del macizo andino. Y eso yo creo que pesa poderosamente para considerarnos una nación cívica, un conglomerado de pueblos, ¿verdad? Que en conjunto nos llamamos bolivianos. Y ya está. Entonces, ahora, ¿cómo solucionamos nuestros problemas? Bueno, yo vuelvo hacia atrás. Yo pienso que primero que nada debemos entender que existe, lo querramos o no, la pluralidad de visiones políticas. Es un gran paso adelante. Y a partir de ahí solucionar los temas como el económico, que es el que nos acogota. Pero en ese tema económico, escasez de dólares, escasez de diésel, en fin, de gasolina, pues se advierte que debido al rechazo a la pluralidad de posiciones políticas, la solución tarda en llegar. Si fuera una decisión construida en base a las opiniones de quienes piensan SIC y de quienes piensan SAC, si fuera construida, pues esto se allanaría, ¿verdad? Porque habría una decisión cementada. Entonces, si queremos al prójimo porque pertenece a uno de los bellos pueblos de Bolivia, también debemos quererlo porque piensa distinto a nosotros. Bien, en todo caso, pues creo que esa reflexión me parece muy, muy acertada, porque definitivamente creo que la patria a lo largo de toda su historia ha venido un poco reivindicando eso, no solamente las diferenciaciones sociales, etcétera, sino también las tendencias políticas o las ideas políticas, como tú mencionas. Y creo que eso, a partir de esa instancia, si bien, digamos, en la década de los 80 o parte de los 90, estaba como una forma de solución, por así llamarlo, la democracia pactada, los acuerdos políticos, reconocer, digamos, los distintos caminos políticos o propuestas políticas. En ese conglomerado también había una visión, es decir, había una línea que podría facilitar, digamos, los temas irresueltos desde el punto de vista político. Yo creo que esa parte es fundamental para poder un poco avanzar y llegar a este bicentenario que tú mencionas, pues más o menos con una apariencia
aceptable, ¿no?, desde el punto de vista político. Finalmente, querido Gonzalo, háblanos por favor cómo va a ser la presentación de esta tu obra, dónde va a ser acá en Cochabamba. Tenemos entendido de que ya lo has hecho en La Paz, y obviamente pues llamar a todos para que de alguna manera acompañemos este nuevo trabajo de Gonzalo Lema, yo diría uno de los puntales fundamentales de la literatura a nivel nacional y obviamente a nivel latinoamericano, y creo que desde esa perspectiva pues siempre nos alegra que se presente un libro, en este caso tú, porque parece una especie de surrealismo, ¿no? Es decir, en tiempos tan complejos de corrupción, de vendetas, narcotráfico, grupos, intentos de golpe, o sea, y de pronto aparece una luz, ¿no? Y se va a entregar un libro. ¿No te parece surreal? Muy lindo lo que dices, Rudy, muchas gracias. He presentado la novela en la Feria del Libro de La Paz. Y ahora voy a presentar la novela en el Centro Patiño el 5 de septiembre a las 7 de la tarde, ¿no? Deberíamos animarnos todos a ir a la presentación de mi novela, pero a la presentación de cualquier novela y también de cualquier exposición de arte, de cultura en el país, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos queda de humanidad, de humanismo a todos los contemporáneos? Entonces están invitados para pues asistir a ese evento. Va a presentar Fernando Mayorga, que es casi un especialista en Santiago Blanco, ¿no? Por suerte vive aquí y va a ser un acto pues sencillo, pero intentemos que sea grato. Gracias por todo, Rudy. No, pues en todo caso a ti las gracias, Gonzalo, por estar en esta segunda versión de Podcast Los Tiempos, y obviamente pues nos es muy grata siempre tu visita para hablar de esto, ¿no? En estos tiempos tan un poco distantes, diría yo, el poder dialogar, sentarse y hablar, o en este caso con una copa de agua pues hablar, pero siempre sin perder, digamos, esa relación, ¿no?, casi cercana al diálogo. Muchísimas gracias, Gonzalo, a ti por estar aquí. En todo caso, pues a ustedes también agradecerles por este tiempo que se han tomado para escuchar y ver este podcast Los Tiempos. Estamos en el episodio número 74. Sin duda alguna estaremos la próxima semana también con otra temática importante. Si le gusta este contenido, pues dele like, comparta por favor, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, pero también estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Hoy que hemos querido hablar de este tema tan importante de la cultura, de la literatura, y en esta ocasión con un invitado muy especial, Gonzalo Lema, a propósito de esta su nueva entrega de este libro. Hablemos con prudencia de nuestros muertos. Indudablemente también seguramente ustedes estarán muy interesados en asistir a esta presentación. Muchísimas gracias por estar en este episodio. Sin duda alguna estaremos la próxima semana también. Hasta entonces, y bueno, nos vemos en el próximo video.